Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es lunes 26 de junio y vamos a continuar nuestra lectura en el libro de Levíticos, capítulo 7 hasta el 9. En el capítulo 7 comienza hablando de diferentes tipos de sacrificios de paz que se ofrecían. Está dividido en 3 tipos según el propósito. Estaba la ofrenda de acción de gracias, la ofrenda de voto y la ofrenda voluntaria. Una ofrenda de acción de gracias era apropiada cuando alguien quería demostrar agradecimiento a Dios porque se había recuperado de una enfermedad muy seria o sobrevivido a una calamidad muy peligrosa. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Salmo 107. Una ofrenda de voto se ofrecía como cumplimiento de un voto, según 2 Samuel 15, 7 y 8. La ofrenda voluntaria no requería ningún tipo de ocasión especial. Dios dijo al pueblo de Israel que llevara su ofrenda de paz personalmente, con sus propias manos. Tenía que tomarle tiempo y esfuerzo expresar su gratitud a Dios. Nosotros somos las únicas personas que podemos expresar nuestra gratitud a Dios, es decir, de forma individual. No podemos decirle a alguien que le diga a Dios que lo queremos, ¿verdad? Que estamos agradecidos, somos nosotros. De la misma manera debería ser con nuestro prójimo. Cuando estamos agradecidos, personalmente deberíamos agradecerle. La ofrenda que era mecida, que se mecía allí ante el altar, se llamaba así, ¿verdad? Ofrenda mecida, y era la parte de la ofrenda que los sacerdotes se quedaban para su consumo. El movimiento hacia y desde el altar simbolizaba la ofrenda de los sacrificios a Dios y su regreso a los sacerdotes. Estas ofrendas ayudaban a sostener a los sacerdotes, quienes cuidaban la casa de Dios. El Nuevo Testamento nos enseña que la gente debería pagar, ¿verdad?, a través de sus diezmos y sus ofrendas también, el servicio a los que trabajan como misioneros. Nosotros deberíamos dar con generosidad a aquellos que nos ministran. Recuerden que la misión, ¿verdad?, los misioneros son los que trabajan en el área de la salud, en el área de la educación y en el área del ministerio, el pastorado. Había un sacrificio que se llamaba sacrificio de consagración y se refiere a la ofrenda que se hacía, ¿verdad?, en la ceremonia que se llevaba a cabo cuando los sacerdotes eran instalados en su oficio. Dios dio a su pueblo muchas instrucciones y rituales que tenían que seguir. Todos los rituales en Levítico eran para enseñar al pueblo importantes lecciones. Pero después de un tiempo, el pueblo se volvió indiferente hacia el significado de esos rituales. O sea, lo hacían automáticamente, por tradición, pero perdieron el sentido. Esto es muy importante, hermano, porque a veces en las congregaciones donde nosotros asistimos, cada día de culto se hacen algunos elementos, ¿verdad? Y a veces nosotros lo hacemos automáticamente, pero no sabemos el porqué, la razón. Es muy importante que nosotros preguntemos, nos enteremos, estudiemos, de tal manera que nuestra adoración sea significativo, que nosotros sepamos qué es lo que significa cada cosa. En el capítulo 8 se habla de que los sacerdotes, Aarón y sus hijos, necesitaron ser purificados y separados. ¿Pero por qué? Aun cuando todos los hombres de la tribu de Leví estaban dedicados al servicio de Dios, solo los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Solo ellos tenían el honor y la responsabilidad de realizar los sacrificios. Estos sacerdotes tenían que purificarse y dedicarse a sí mismos antes de que pudieran ayudar al pueblo a hacer lo mismo. La ceremonia de ordenación aparece descrita
en estos capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9. Aarón y sus hijos eran lavados con agua, vestidos con vestiduras especiales y ungidos con aceite. Ponían sus manos luego, ¿verdad?, sobre un becerro, lo sacrificaban, y sobre los carneros también hacían lo mismo, ¿verdad? Sobre 2 carneros colocaban las manos, los sacrificaban, y esto de esa forma mostraba que la santidad solo podía provenir de Dios, no de su rol de sacerdote. Igualmente sucede hoy día, ¿verdad? El que tengamos una posición religiosa no nos hace automáticamente más limpios que las demás personas, más espirituales que las demás hermanos. La limpieza espiritual solo proviene de Dios, no es de un cargo, no es de una responsabilidad que tengamos. No importa cuán alta sea su posición, ni por cuánto tiempo la ha venido desarrollando. Debemos depender de Dios para una vitalidad espiritual. Y esto es muy importante porque no podemos descuidarnos, ¿verdad? Los líderes de la iglesia, a veces cuando tienen mucho tiempo en un cargo, se enferman espiritualmente. Porque en vez de hacerse más humildes, se vuelven prepotentes y desconsiderados. Entonces, por eso es muy importante que en la iglesia haya rotación, porque Dios le da los dones a diferentes personas. Pero a veces cuando hay egoísmo, ¿verdad?, egocentrismo, orgullo, entonces hay personas que llegan a algunos puestos de responsabilidad y se cambian su naturaleza. No, hermanos, tengamos mucho cuidado. Recuerden que la meta es la vida eterna. ¿Ves? La meta es la salvación. Entonces, ¿de qué sirve que una persona tenga un cargo, una responsabilidad en una iglesia, pero su alma está corrompida? Su alma está llena de pecaminosidad por el orgullo, por la suficiencia propia. No, a mayor responsabilidad deberíamos ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos limpiarnos cada día a través de la agua del Espíritu Santo. Los sacerdotes tenían allí en sus hombros 2 piedras preciosas, el Urín y el Tumín. Realmente se sabe poco sobre ellos, pero probablemente era una clase de piedra preciosa, plana, que Dios utilizaba para dirigir a su pueblo. El sumo sacerdote los guardaba en unos bolsillos atados en su pectoral. El pectoral era como esos chalecos, ¿verdad?, que se usan entonces, solamente con la parte de delante donde estaban las piedras y preciosas que representaban al pueblo de Israel, y en los hombros estaban el Urín y el Tumín. Algunos eruditos creen que el Urín puede haber sido el no como respuesta y el Tumín el sí. Después de un tiempo de oración pidiendo la guía de Dios, el sacerdote sacudiría una de las piedras de la bolsa y Dios haría que cayera la piedra adecuada. Otro punto de vista es que Urín y el Tumín eran pequeños objetos planos y cada uno tenía un lado para el sí y otro para el no. El sacerdote arrojaba las 2. Si ambas caían en el lado de sí, la respuesta de Dios era positiva. 2 lados con el no, la respuesta era negativa. Un sí y un no significaba que no había respuesta. Dios tuvo un propósito especial para utilizar este método para guía. Estaba enseñando a una nación los principios para seguirlo. Sin embargo, nuestra situación actual no es la misma. Así que no debemos inventar estos tipos de sistemas, ¿verdad?, para que nosotros tengamos la seguridad de que Dios nos guía. En el capítulo 9, Moisés dijo al pueblo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Moisés y Aarón y el pueblo se pusieron entonces a trabajar y siguieron
las instrucciones de Dios. Poco después, la gloria de Dios se apareció. A menudo buscamos los hechos gloriosos de Dios, sin preocuparnos por seguir sus instrucciones. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos ser obedientes, aún en los detalles. Luego allí hubo un despliegue poderoso del poder de Dios. Dios envió fuego del cielo para consumir la ofrenda de Aarón. Hay personas que desconfían de Dios porque no ven cosas portentosas hoy día. No ven que cae fuego del cielo, por ejemplo. Pero nosotros necesitamos eso, hermano. Nosotros ya tenemos algo demasiado poderoso, que es la palabra de Dios. Con la lectura de ella cada día vamos a tener la seguridad de que Dios nos está hablando, nos está guiando a través de su Santo Espíritu. Hermanos queridos, recuerden, Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos. Feliz día.